Apunta en tus notas el título de esta tarde, de este sermón: Confía, Dios tiene el control. Confía, Dios tiene el control. Y vamos a seguir verso a verso en Hechos, capítulo 4, versículo 23 al 37. Así que nuestra frase favorita en esta iglesia, ¿cuál es? Abran sus Biblias. Siempre recibirás un mensaje bíblico verso a verso. En este texto, apunta en tus notas que vamos a encontrar 3 resultados al confiar que Dios tiene el control. 3 resultados al confiar que Dios tiene el control. Así que, ¿están listos? Bien, abran sus corazones y leamos Hechos 4, 23 y 24, por favor. Y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Recordemos, para entrar en contexto, que todo eso se origina por la sanidad de un hombre que nació cojo de nacimiento, que ya tenía más de 40 años y que se acostaba a pedir limosna en la puerta de la Hermosa. Pedro y Juan, llenos del Espíritu Santo, sanaron a este cojo. Este cojo de alegría caminaba, gritaba, daba gracias a Dios y tenía abrazados a Pedro y Juan, y mucha gente vino, todo el pueblo vino a ver ese milagro. Pedro lo aprovechó, predicó un sermón y 5,000 familias se convirtieron a Cristo. Todo era alegría y gozo hasta que llegaron los odiosos, los haters, los religiosos, los que no estuvieron muy contentos con eso porque les echaba a perder su negocio. Y entonces, ¿qué hicieron? Los arrestaron a Pedro y Juan y al ex cojo y pasaron la noche en la cárcel, y al día siguiente, como no tenían nada malo que comprobarles, los tuvieron que dejar ir libres. ¿Ok? Entonces ellos salen libres y vienen con su gente, con los demás creyentes, les cuentan lo que pasó y produce una reacción de gozo y de alegría, y dice que unánimes alzaron la voz para orar a Dios y para agradecer a Dios. Unánimes significa a una voz, una misma mente, al mismo tiempo, literal, una misma pasión. Quisiera que te pusieras en la escena de lo que está pasando. Ellos vinieron contentos a contarles que Dios los había liberado de esos hombres malos que los querían tener encerrados, y venían contentos a decirles: Dios tiene el control de todo. Él tuvo el control de todo y aquí estamos libres. Y todos los creyentes al escuchar eso, fue algo espontáneo, como una oración o un cántico espontáneo, que unánimes a una voz, una misma pasión, le dieron gracias a Dios y le dijeron una oración muy especial. Trata de encontrarla ahí en tu Biblia, en el versículo 24 al final. Dice: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Ellos lo hicieron a una voz. Para ponernos en la escena, lo vamos a hacer a todos a una voz. ¿Va? 1, 2, 3. Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Obviamente tú y yo nos pusimos de acuerdo para hacerlo, ellos no. Fue espontáneo al ver el gozo, al escuchar cómo Dios tuvo control y cuidado de sus hijos. Y esa palabra soberano, ellos así iniciaron orando, y tiene mucho que ver, porque soberano significa amo, dueño, alguien que tiene y ejerce un poder sin restricciones ni limitaciones y un dominio absoluto. Ellos estaban reconociendo que el Señor Dios tenía control de toda situación, que Él gobierna toda situación, y que en ese proceso que ellos pasaron, aunque había hombres malos contra ellos, el Señor gobernó y dominó la situación. Eso nos recuerda la soberanía de Dios, que es una gran bendición. La soberanía de Dios significa que Dios, desde la eternidad, por el sabio y santo consejo de su voluntad, ordenó libre e inalterable todo lo que sucede. Eso es maravilloso, recordar que nuestro Dios, allá en su oficina celestial, desde la eternidad, Él ordenó y estableció y determinó todo lo que iba a suceder en todos los tiempos, y obviamente con tu vida y con mi vida. Mira lo que dice Mateo 28, 18. Jesús se acercó y dijo a sus discípulos: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Es decir, el Señor tiene el dominio del universo en su mano. ¿Cuántos dicen amén?
No ha existido ni existirá un momento en la eternidad que Él no gobierne. Él posee una autoridad suprema. Está en control de todo lo que pasa y hace lo que Él quiera. Amén. Ahora, ¿qué produce en ti esta gran verdad en tu corazón? Al saber que todo lo que ha sucedido, que todo lo que está sucediendo y que todo lo que va a suceder está bajo el dominio y control del Señor Jesús. ¿Qué produce en tu corazón al recordar esta gran verdad de la soberanía de Dios? Lo mismo que produjo en el corazón de estos creyentes. En estos momentos amargos que pasaron Pedro y Juan, ellos pudieron experimentar que el Señor tenía el control y eso produjo gozo en sus corazones, que de manera espontánea reconocieron la soberanía del Señor. Así que te vuelvo a preguntar, ¿qué produce esta gran verdad en tu corazón? Al saber que todo lo que te ha sucedido, lo que te está sucediendo en este momento, lo que te va a suceder, está bajo el dominio y el control de nuestro Señor Jesús, lo entendamos o no lo entendamos. ¿Qué produce en ti? Lo mismo que en ellos. Apunta en tus notas, primer resultado al confiar que Dios tiene el control. Confianza que produce gozo. Confianza que produce gozo. Esa firmeza al saber que todo va a ir de acuerdo con la voluntad de Dios y nadie puede evitarlo. Velo de esa manera. Velo así. El Señor es el orquestador, como el que dirige la orquesta de toda situación en tu vida. Y nadie va a poder detener eso. Todas las experiencias, situaciones que enfrentamos día a día, Él las está orquestando desde antes de la eternidad. Así que con ese pensamiento, si pudieras ver tu vida como una canción, puedes ver cómo el Señor Jesús la ha ido orquestando aún en esas notas de profunda tristeza y dolor. Si tu vida fuera una canción, puedes ver cómo el Señor Jesús la ha ido orquestando aún en esas notas de profunda tristeza y dolor. ¿Cuántos dicen amén? Es más, pensando de esa manera, si tu vida fuera una canción, ¿cómo sería esa canción? Pregúntale al que está a un lado de ti. Si tu vida fuera una canción, ¿cómo sería esa canción? Quizá triste, alegre, movida, suave, dulce. ¿Cómo sería esa canción? Pues como los veo, yo creo que si tu vida fuera una canción, fuera dramática como una de Paquita la del Barrio, o un corrido tumbado, o un reggaetón, o quizás una cumbia como de Celia Cruz, azúcar, dijeras, ¿no? Y tu vida así. Bueno, pero puedes ver su mano soberana y su misericordia en medio de ella. Piensa en esto. Trata de recordar todos los momentos cruciales que te trajeron hasta este momento, hasta hoy aquí. No fue resultado de la suerte, fue su voluntad soberana. ¿Lo puedes reconocer? Voltea atrás en tu vida y ve todo lo que ha sucedido. Cosas amargas, cosas dulces, pero te ha traído hasta hoy aquí. Puedes ver que fue la voluntad soberana del Señor. Cuando yo veo mi vida y la de mi familia y volteo atrás y veo todo lo que ha pasado, me doy cuenta que Dios nos estaba preparando para este momento, para estar aquí con ustedes en Ensenada, sin nosotros saberlo. Y si tú vienes hoy por primera vez o segunda vez, tú llegaste aquí porque la voluntad soberana del Señor hizo que vinieras para que escucharas el mensaje que te dice: te amo y te estoy llamando a conocerme. Y si tienes tiempo en Horizonte y has pasado por situaciones complicadas o muy agradables, todo eso ha sido una combinación dentro de la voluntad soberana del Señor para estar hoy aquí. Así como las mamás, hablando de mamás que cocinan muy rico. ¿Aquí hay mamás que cocinan que cocinan muy rico? ¿Sí? Esposo, yo te animo a que digas que sí. Bien, pues imagínate una olla, un caldo bien rico, pero tiene ingredientes dulces, también amargos y de muchos distintos, ¿verdad? Pero todo ese caldo sabe a la voluntad soberana de Dios. Así es en nuestras vidas y podemos reconocerlo hoy como en este caso. Al recordar esto, debe de producir un gozo inquebrantable en tu corazón. Mira lo que dice Mateo 10, 29 y 30. 2 pajaritos no valen más que una moneda. Sin embargo, ningún pajarito muere sin que Dios, el Padre de ustedes, lo permita. Dios sabe hasta cuántos cabellos tienen ustedes en la cabeza. Conmigo la tienen bien fácil. Pero lo que quiero decir es que el Señor, en su soberana voluntad, ya tiene escrito el día en que moriremos y nada ni nadie puede cambiar eso. Eso es una gran bendición.
¿Has escuchado la frase que dice, cuando no te toca, aunque te pongas, y cuando te toca, aunque te quites? Bien, pues le falta algo muy importante para que fuera verdad. Siguiente: cuando el Señor ha determinado que no te toca, aunque te pongas. Cuando el Señor ha determinado que te toca, aunque te quites. Esto sí es una verdad. ¿No te da descanso y gozo el saber que todo lo que te sucede está bajo el control del Señor y nadie puede cambiar eso? Obviamente, ¿verdad? Es importante estar recordando constantemente esto, porque vivimos en un mundo lleno de aflicción, de enfermedad, de situaciones que te pueden entristecer, y es normal. Pero recordar que por encima de eso está la mano soberana del Señor y puedes confiar en ello, te va a llenar de confianza que produce gozo. Amén. Sigamos leyendo, por favor, versículo 25 al 31. Que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Aquí siguen orando en unidad y dicen en el versículo 25 que están citando un salmo. Es que apunta en tus notas, es el Salmo 2, por si quieres verlo en tu casa. Ellos están orando y diciendo: Señor, tú eres soberano, tú eres el dueño de los cielos y la tierra y todo lo que hay en ellos. Y empiezan a citar un salmo que fue escrito miles de años antes, y dice el versículo 27: y se cumplió en Jesús. Estaba profetizado y se cumplió en Jesús, porque aquí en esa ciudad, en Jerusalén, todas las gentes se amotinaron en contra de él. Y mira el versículo 28, y por favor subráyalo ahí en tu Biblia, porque es súper importante. Para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. ¿Lo viste? La otra versión dice así: sin embargo, todo lo que hicieron ya estaba determinado de antemano, de acuerdo con tu voluntad. Una gran verdad. ¿Te diste cuenta? Ahí está escrito. Todo lo que sucedió, lo que le hicieron al Señor, desde antes de que la tierra fuera formada, ya estaba determinado que así iba a suceder al pie de la letra. Eso se llama soberanía del Señor, que tenía control de todo. Ahora, dejando eso muy claro, dice en el 29 que al ver las amenazas en contra de ellos, los creyentes pidieron algo muy especial. ¿Qué pidieron los creyentes? Mira tu Biblia en el versículo 29. ¿Qué fue lo que pidieron? ¿Fuerte? Denuedo. Esa palabra ya la vimos el domingo pasado, que significa audacia o valentía. Y Dios se los concedió. Dice que cuando hubieron orado, el lugar tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo, con valentía, la palabra de Dios. Apunta en tus notas: segundo resultado al confiar que Dios tiene el control: confianza que produce valentía. Confianza que produce valentía. Y claro, piensa en tu vida. Cuando recuerdas eso, cuando recuerdas que no importa quién esté en tu contra, como en el caso de ellos que los amenazaban, y sabes que el Señor tiene el control y que ya está determinado desde mucho antes, de acuerdo a su soberana voluntad, lo que va a suceder en tu vida y con los tuyos, eso te va a dar valor para enfrentar los retos del día a día. ¿Cuántos dicen amén a eso? Esto me recuerda la historia de un hombre que leía una novela. Estaba muy entrado en la novela y estaba muy ansioso por saber si al final de la novela el villano mataba al héroe. Y entonces no se aguantó y se fue al final de la novela y leyó las últimas hojas y se dio cuenta que efectivamente el héroe triunfaba y el villano era destruido. Entonces, cuando regresa al lugar en donde se había quedado leyendo, y leía que el villano se burlaba y le decía al héroe: te voy a matar, tú no vas a vencer. El hombre sonreía y gritaba: oh, si supieras lo que yo sé, no estarías tan contento, villano. Obviamente, porque él sabía el final de la novela. Pues quiero decirte una buena noticia: nosotros tenemos en nuestras manos el final de nuestra novela. Y te lo voy a recordar.
El Señor Jesús triunfa y todos los que le seguimos con Él, y nuestro enemigo es derrotado por toda la eternidad. Amén. Eso te debe dar valentía en tu corazón. Mira lo que dice Daniel 4:35. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Es decir, los planes más perversos en nuestra contra están limitados, sometidos a la soberanía de nuestro Señor, y solo prosperarán aquellos que Él determine que servirán a su propósito eterno en nuestras vidas. Podemos confiar en eso y te va a dar valor, valentía para enfrentar toda situación. Toda maquinación en nuestra contra está bajo el dominio universal del Señor. Miren lo que dice Marcos 1:27. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? Y le obedecen, aún el mismo diablo y sus demonios. A él, aún el mismo diablo, no se le permite poner ni el peso del meñique sobre el cristiano para inquietarle, sino en la dirección que Dios permita de acuerdo con sus designios y su voluntad. Eso debería llenarte de valor y de valentía. ¿Cuántos dicen amén? Es decir, Pablo, Moisés, Job, Daniel, el mismo Señor Jesús, todos ellos experimentaron maquinaciones malignas en su contra, y todas ellas fueron manipuladas por nuestro Dios para la contribución del plan celestial en sus vidas, y sucede lo mismo contigo y conmigo. El Señor Jesús tiene el dominio y control incluso del enemigo de nuestras almas, el diablo, y por eso podemos tener gozo, confianza que produce valentía en nuestro corazón. ¿Cuántos dicen amén? ¿No te da descanso y valor eso? ¿Verdad que sí? Por eso ellos respondieron espontáneamente, reconociendo su soberanía. Eso es tan importante. De hecho, Spurgeon dijo que la soberanía de Dios era la almohada de todo cristiano. La soberanía de Dios era la almohada de todo cristiano, y tiene toda la razón. Si tienes problemas para dormir, el mejor ansiolítico se llama soberanía de Dios. Cuando realmente lo entiendes y lo crees y te arrojas a esa verdad de que Él tiene el control y ya tiene todo determinado desde antes que todo fuera, y nada va a cambiar eso, que el último día de tu vida ya está establecido y nada va a cambiar eso, entonces eso te va a dar descanso y valor, y es la soberanía del Señor. Amén. Vamos a ir leyendo por favor en Hechos 4:32 al 37. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían, y traían el precio de lo vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Qué interesante lo que está sucediendo. Una vez más dice que todos estaban en un corazón y un alma, unánimes de nuevo. Pero dice, ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Qué interesante que este texto está lleno de la soberanía de Dios, como ya vimos. La línea en el texto, la esencia del texto es que el Señor es soberano, que tiene el control de todo, que es el dueño de todo. Y qué interesante que lo que está produciendo aquí en los creyentes tiene que ver con dar a los demás. Mira, el versículo 32 dice, ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Mira esta otra versión que ves en la pantalla. Ninguno de ellos decía que lo que tenía era solo suyo, sino que era de todos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Una vez más, ninguno de ellos decía que lo que tenían era solo suyo, sino que era de todos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Qué bueno, porque ya vi ahí en el estacionamiento una camioneta, ya le eché un ojo y pues es de todos. Obviamente dice también, Dios bendecía mucho a todos los creyentes. Esto es interesante, es decir, lo que dice aquí, lo que significa es, al entender y creer la gran verdad de la soberanía de Dios, que Él es el dueño de todo,
provocó en los creyentes un desprendimiento de las cosas de este mundo y una actitud dadivosa. Y el resultado fue que Dios los bendecía aún más por eso. Qué interesante. Así que apunten tus notas. Tercer resultado al confiar que Dios tiene el control: confianza que produce generosidad. Confianza que produce generosidad. Claro, cuando hemos entendido que Él es soberano y que Él es dueño de todo lo que poseemos, que no es nuestro, que tú y yo solamente administramos lo que Él nos ha dado, entonces vas a desprenderte de la avaricia y vas a ser un canal de bendición. Y dice aquí que Dios te va a bendecir aún más, como lo hacía con esos creyentes. Así eso produce en alguien que ha creído que el Señor es dueño de todo y no nosotros. Amén. Esto me recuerda a otra historia. Es un orfanatorio. Era un sábado en la mañana, una fría mañana, en un orfanatorio con muchos niños con mucha hambre. Y entonces llega el dueño del orfanatorio con una bolsa llena de tortas y la pone en la mesa para el desayuno. Y en eso todos los niños empiezan a correr a la mesa. Unos se empujaban, otros se metían el pie para agarrar una torta. Todos se peleaban menos uno. Había un niño que calmadamente estaba ahí caminando, sonriendo, viendo cómo todos comían. No peleaba, no empujaba, y se acercó con el dueño del orfanatorio y le dio un abrazo. ¿Cuál fue la diferencia? Ese niño amoroso era hijo del dueño. Sabía que no necesitaba pelear por su comida. Se sabía cuidado, protegido y amado por el que estaba en control y en gobierno de toda situación. Así, al confiar en que Dios tiene el control de todo, podemos bendecir a los demás al saber que nada es nuestro y que Dios nos va a seguir bendiciendo. Puedes verte como ese hijo del dueño del orfanatorio, que estás provisto, cuidado y protegido por toda la eternidad, y entonces sabes que no tienes que andar peleando ni tener avaricia por las cosas, sino que puedes ser un canal de bendición. Eso produce la soberanía de Dios en el corazón de un creyente. Quiero terminar con otra historia, y eso tiene que ver con un trapecista. Hay un trapecista que está hablando con un amigo de él y le dice: tú sabes que hay una red debajo de nosotros. Esa red está ahí por dos razones. La primera y la más obvia es porque si caemos, para no morir. Pero la segunda está ahí para darnos confianza y valor de que cuando estamos haciendo todos nuestros malabares, si llegáramos a caer, vamos a caer en la red. Si no estuviera ahí, estuviéramos súper nerviosos y preocupados y no podríamos hacer nuestro trabajo correctamente. Esa es una gran bendición, porque escucha esto, siguiente: tu red en este mundo perdido es la soberanía de Dios. Es la red más fuerte que puede existir y nunca se romperá. Tu vida puede ser una serie de malabares, incluso caídas, pero siempre caerás en la soberanía de Dios, nunca caerás fuera de ella. Piénsalo. Piensa la gran bendición que tenemos de tener un Dios soberano. Yo me he equivocado muchas veces, pero Él ya sabía que me iba a equivocar. Me ha arrepentido, me ha perdonado, y Él sigue llevando sus planes y siempre voy a estar en sus manos. Puedes confiar en eso. Puedes confiar cuando las cosas en tu vida no van bien, independientemente del momento específico que estés pasando hoy. Lo que el Señor te está hablando a tu vida es: confía en mí. Descansa en mí. Yo tengo todo el dominio sobre tu vida y sobre el universo en mis manos. Soy soberano. Confía en mí aún y que no entiendan lo que estás pasando ahora. Eso se llama adoración genuina. Confiar en el Señor y exaltarlo en medio de situaciones difíciles que no entiendes, pero que no necesitas entender para saber que Él reina, y eso es suficiente para ti. Jesús es nuestro Rey soberano. Y Él tiene dominio y control de toda situación. Todo lo que me ha pasado hasta hoy, lo que me está pasando ahora y lo que me va a pasar en el futuro, aún y por encima de mis propios pecados y errores, Él tiene el control de todo, y por eso puedo descansar y puedo tener confianza que produce gozo, confianza que produce valentía y confianza que produce generosidad. ¿Cuántos dicen amén a eso? Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra, Dios. Eres nuestro Dios soberano. Tienes el control de toda situación. Y perdónanos, Dios, que a veces estamos tan ansiosos y preocupados que no hemos entendido quién eres. Pero hoy tu palabra nos revela un poquito más de tu grandeza,
de esa fortaleza y poder soberano que tienes, del dominio sobre nuestras vidas. Señor, hoy queremos rendirnos a ello, rendirnos a ti. No importa la situación que estamos pasando, sabemos que podemos confiar en ti, Señor, y que tú ya lo habías visto desde antes de la fundación del mundo. Te pido por cada persona que está aquí, Señor, y por quien nos ve en las redes sociales. En especial te pido por aquellos preocupones, aquellos que hemos estado pasando por situaciones complicadas o cuestiones de ansiedad o de nerviosismo. Señor, no importa lo que el mundo diga, no importa lo que yo diga, no importa la situación que esté viendo con mis ojos, sé que tú ya lo estás viendo desde antes y no te agarra por sorpresa, y puedo descansar en ti, Señor. Y quiero decirte hoy, creo en ti, creo en tu soberanía, te adoro y te exalto, no importa lo que venga, no importa lo que vea, porque sé que tú tienes el control y el dominio y no tengo que entenderlo, Señor, porque tú eres el Rey y yo no. Así que hoy decido rendirme a ti, Señor, mi Rey soberano. Sigue orando ahí donde estás, que nadie te interrumpa. Deja que esta verdad produzca gozo, valentía y generosidad en tu corazón.